conexión en los próximos segundos. Vamos a mandar nuevamente la invitación. Ya estamos por empezar lo que es la conversación de la noche. Y bueno, gracias a todos los que se conectan. Jesús está presente, mi amigo González, Cafaí. Bueno, gracias a todos por estar conectados. Ya en tan solo segundos vamos a tener a Lino Conner. Estamos tratando de hacer conexión. Siempre con pequeños problemitas a la hora de poder conectarse, pero bueno, ya lo estaremos solventando en solo segundos. Lino está conectado, ya vamos a mandar nuevamente la invitación. Estamos enviándola. Hermano, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Lino, ¿cómo estás? Bueno, gracias de verdad, primero que todo, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Para mí, bueno, un verdadero placer tenerte en la noche de hoy. Y lo más importante, cuéntame, ¿cómo te encuentras tú, tu familia? ¿Cómo han pasado esta terrible situación que vivimos a nivel mundial? Bueno, bien, gracias a Dios sano. Estoy aquí en México con mi familia, mi hija, mi esposa. Y bueno, no ha sido fácil, pero sin béisbol por lo que pasó en el verano. Y bien, lo importante es que estamos sanos y que seguimos adelante esperando que todo esto pase. Súper importante, Lino, la verdad que lo más importante es resguardarse, cuidarse de salud. Esto es una situación de la que vamos a salir victoriosos en equipo. Entonces, para poder formar ese equipo, pues bueno, todos cuidarnos con la mayor protección, y por eso digo, lo más importante es obviamente saber cómo te encuentras tú, y bueno, en este caso, cómo están los tuyos también. Que bueno, tú me comentabas que actualmente estás en Monterrey, ¿no? Sí. Sí, ya me radiqué aquí los últimos 2 años. El año pasado no pude ir a Venezuela, lo que era la liga, por todo lo que pasó, y me quedé aquí Claro. en Monterrey en el béisbol del Pacífico con los Sultanes, y bueno, ya este es mi segundo año que me voy a quedar aquí también en Monterrey. Qué bueno, Lino, qué bueno que, bueno, como tú dices, primero lo más importante en unión familiar, y bueno, lo segundo, pues que pueda seguir brindándonos todos tus conocimientos y experiencia dentro del béisbol, bueno, en este caso, como tú dices, con Sultanes, y bueno, próximamente, si se retoma la liga venezolana, pues seguramente también te veremos por allá. Ojalá Dios quiera y pueda haber torneo en Venezuela, aunque lo veo muy difícil por la situación del país, y que todos podamos regresar a nuestros equipos con toda la normalidad. Sí, sí, sin total la duda. Bueno, vamos a esperar cuál es el comunicado que se da en los próximos días, y bueno, obviamente, pues, más que volver, que también estén las condiciones dadas para la seguridad de todos los peloteros que vayan a participar en el torneo. Lino, Sí, bueno, hablando un poco lo que son, bueno, hablando de un poco lo que es presentación de ti, bueno, nace un 12 de marzo de 1972, por tu acento muy fácil decir, bueno, Maracaibo, Estado Zulia. exactamente. Bueno, una familia deportista, Lino. Quizás la pregunta que siempre hago es cómo inicias en el deporte, pero en tu caso, pues bueno, una familia llena de deportistas, pues obviamente no puede hacer la excepción. Sí, yo creo que yo nací para ser deportista. Todos en el colegio me decían, ¿para qué vas a estudiar si vas a ser deportista? Me decían mis compañeros. Sí, pero igual de una familia que lo principal era la educación y los estudios, y bueno, ya si se dio lo del profesional se dio, pero era siempre primero la educación. Y súper importante lo que menciona, Lino, porque aparte de tener talento, y lo hemos hablado quizás en las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos días, siempre es importante que el pelotero también se forme. O sea, que el ciudadano primero se forme como persona, como ciudadano, que pueda adquirir estudios, y bueno, por encima de lo que es el talento que tengan para la disciplina que desarrollen, pues también tener ese conocimiento que te lo da el día a día, pero también te lo da los estudios que puedas realizar. Exactamente, no, lamentablemente se ha perdido un poco eso en nuestro país debido a la misma situación. Los padres están buscando como recurso que los chamos desde muy pequeños estén pendientes de una firma o de ser profesionales, y se ha perdido un poquito
el enfoque de la educación en nuestro país lamentablemente no es la misma que hace muchos años y es lamentable, pero debemos recordar que el béisbol es un deporte muy difícil en cuales todos no firman y todos no llegan y siempre tiene que haber una base importante que es la educación. Totalmente, totalmente. Bueno, un saludo para el Cachi que se está conectando y también Saludos. tenemos a Melchor Pacheco conectado en el live. Sí, Melchor, mi amigo, mi pana, Cachi y Melchor, sí, saludos a los dos. Sí, sabes que eso lo hablamos incluso con Tony Arma cuando tocamos el parte de lo que es su academia y lo que realmente actualmente hace, aparte del desarrollo como pelotero, y hablábamos de eso, Lino. Él dice que, bueno, junto con Steve Torrealba, que tienen su academia, hablaban mucho de eso, de lo que es el desarrollo, no solamente como pelotero, sino que tratar de orientar a la familia, lo importante que es que el muchacho realmente cumpla su ciclo de estudio, que pues también se pueda preparar. Sí, sí, eso es sumamente importante. Mi hermano tiene una academia en Venezuela también y es un punto muy importante para los papás de esa academia que no descuiden la educación, que por lo menos traten de sacar su bachillerato. Está bien que a nivel universitario a lo mejor sea más adelante, pero que se preparen por lo menos con su bachillerato y tengan una base para cualquier cosa que pueda suceder más adelante. El béisbol, todos sabemos y todos los que están conectados que hemos vivido el béisbol por mucho tiempo, Claro. sabemos lo difícil que es y es lamentable que más adelante ellos no puedan tener otros recursos. Correcto, sí, es así. Y bueno, hablando también un poco de cosas que es súper importante, porque es bueno que los seguidores también sepan que es un trabajo del día a día y es un esfuerzo de una carrera que no es de un día para otro, sino que se va proyectando año tras año y bueno, en muchos casos de todos ustedes, pues inicia como joven. Creo que tu inicio en el béisbol comienzan más o menos cuando tienes 6 años. Sí, yo creo que más o menos a la edad de 6 años comencé a ir a la pequeña liga universitaria allá en Maracaibo y bueno, como te dije, nací con un papá súper atleta que jugaba mucho béisbol, voleibol y todo el mundo lo conoce y de verdad que me crié en un ambiente totalmente deportivo. O sea, era una prioridad el deporte en mi casa, lo que hizo mi papá, el que yo practicara deporte. Mi mamá trabajó muchos años en el deporte por el estado y, y bueno, desde muy pequeño practicando todo tipo de deporte, basquetbol, voleibol, béisbol. Eh, ¿Qué te puedo decir? Era algo que bendecido, estoy bendecido de haber nacido en una familia totalmente deportista. Claro. ¿Recuerdas esos primeros pasos, Lino? Quizás las primeras ligas donde jugaste, si recuerdas Claro. quizás alguna participación que hayas tenido con Selección Minotinto en esos primeros pasos que diste. No, yo comencé en la pequeña liga universitaria en ¿Okay? Maracaibo. Era una de las ligas más importantes allá, junto con Coquibacoa y Cacique Mara, San Francisco. Este, y sí jugué a un nivel bueno de pequeña liga, pero una vez que fui creciendo y me fui practicando varios deportes y a nivel de representar al Estado Zulia, representé 7 veces al Estado Zulia, pero en basquetbol. Correcto. Fui a varios nacionales de basquetbol, fui a uno de voleibol, pero en béisbol nunca fui a ningún nacional. O sea, no me preocupaba mucho por ir a una preselección o una selección, me llamaban, pero como siempre los campeonatos eran en los deportes casi al mismo tiempo, me iba por el basquetbol. Ya después que entré a la Universidad del Zulia, sí fue a un campeonato nacional universitario con la universidad, representando a la Universidad del Zulia, y a nivel, ya después de profesional, ya en el 2007 y el 2009 representé a Venezuela en 2 mundiales, pero ya aceptaban profesionales. Claro, claro. Bueno, Lino, te adelantaste al siguiente segmento que iba a tener y era precisamente ese. Quizás muchos seguidores no saben el talento que tenía Lino Connell para otras disciplinas. Yo tengo el dato, no sé si quizás lo tengo malo, pero tenía el dato que participaste en 9 nacionales de básquet. O sea, de verdad que en ese desarrollo de básquet, vaya que tenía talento Lino Connell. Sí, sí, de verdad que era mi deporte, pasó a ser un deporte número 1 en mi niñez,
el basquetbol porque sí jugaba a un buen nivel y casi hasta la categoría juvenil llegué a jugar en nacionales y a nivel de estado en los campeonatos de primera categoría, siendo juvenil, siendo junior, ya competía con equipos en esa época decían primera, que eran Claro. libres, pues era un torneo libre de cualquier edad. Y todo el mundo en el estado me conocía más por basquetbol y pensaba, no, va a ser el próximo que va a jugar con Gaiteros del Zulia, ese va a jugar profesional basquetbol. Pero en el año que entré a la universidad sí se me hizo más difícil porque ya eran 3 deportes a nivel universitario, eran muy competitivos. Claro, Entonces, el primer año en la universidad, mi papá me dijo, ¿qué vas a jugar? ¿Vas a jugar béisbol? ¿Vas a jugar voleibol? ¿Vas a jugar basquetbol? Y yo le dije, no, voy a probar el primer año en la universidad béisbol porque tengo buenos compañeros que están jugando en el equipo de béisbol de la universidad y venía de una lesión en la rodilla con el basquetbol y dije, bueno, me voy a dedicar, voy a seguir jugando básquet con otro equipo que jugaba, pero voy a jugar béisbol con la universidad. Y bueno, en ese año que fue el campeonato universitario, Pompeyo Jabalillo era el manager de la UCB. Y claro. él fue el que me comentó que fuera a practicar con las Águilas, que me veía mucho talento, qué tal, y así fue como vino todo. En un año prácticamente hice los trayados que tenía que hacer y firmé. Qué bueno, Lino. Bueno, qué bueno que te viniste hacia el lado del béisbol, porque vaya que tuviste una muy buena carrera. Y, y bueno, como tú dices, pues compartías varias disciplinas, pero a buen nivel toda la disciplina, y eso habla de lo buen deportista que siempre ha sido. Eh, en esos inicios, bueno, claro, viniendo de una familia deportista, quizás siempre uno, los primeros pasos lo da, bueno, tu papá a Salón de la Fama, así que obviamente quizás el primer fan es de tu padre, pero en esos comienzos ya, cuando 12, 13 años, algún jugador, Lino, tanto en básquet como en béisbol, que quizás tú siguieras. Bueno, yo de verdad que el béisbol, yo era fanático de las Águilas. O sea, mi papá yo creo que era uno de los fanáticos número uno de Águilas del Zulia. Jugó doble A por más de 20 años, Claro, cuando el doble A era bueno, y mi papá no faltaba un juego de las Águilas. O sea, mi papá, desde que yo tengo uso de razón, vamos para el juego de las Águilas, vamos para el juego de las Águilas. Y íbamos a los juegos de Águilas toda la vida y bueno, era un equipo al que yo, todo, en la época de los 80, eh, seguía mucho, pues. Seguía mucho a claro. finales de los 80 y un Johnny Paredes, un Marcano Trillo, un Leonel Carrión, toda esa gente. Y ya cuando ya en verdad estaba practicando más béisbol, siempre fui muy fanático de Osvaldo Guillén. Osvaldo Guillén, Raúl Pérez Tobar, de jugadores de Tiburones de La Guaira. Llegaron a dar una clínica en el colegio donde yo estudiaba y se me hizo más como que fui como era fanático de las Águilas y del Tiburón. Y en basquetbol, bueno, compartí mucho con Armando Palacios, que jugó un montón de años con Gaitero y iba a practicar en el Pedro Emilio Col, un tecnológico que había donde practicábamos nosotros y compartimos y jugamos mucho juntos, pues en esa época Alexander Fernández, el mismo Armando, muchos que pasaron con gaiteros que teníamos la oportunidad de nosotros practicar con ellos y eran para mí unas estrellas. Entonces, más que todo eso, jugué con muchos en nacionales que después fueron figuras en la liga de basquetbol. Borromé, Darrimple, el mismo hermano de Estrada, de Gabriel Estaba, muchos basquetbolistas buenos que jugaron conmigo en nacionales y después fueron jugadores de la liga de basquetbol. Claro. O sea que hubo ese momento, Lino, el que había corazoncito por los Tiburones de La Guaira también. Sí, siempre ha habido, siempre Alfredo Pedrique, Guillén, ese fue el momento donde eran águilas tiburones para mí eran lo que yo más conocía y
y si me hablaban de ellos, o les podía decir algo, Osvaldo Guillén, fueron los que más o menos yo seguí, Manitrillo, que después fue mi coach, Johnny Paredes, que fue mi compañero de equipo. Entonces, siempre los veía como mis ídolos, Café Martínez, Raúl Pérez Tobar, Luis Salazar. Ese era el momento donde ya uno no era tan chiquito, sino que ya sabía distinguir los jugadores buenos y todo. Claro, que la pandilla de La Guaira, vaya que tenía un trabuco en eso. Entonces yo en los 80 ya yo estaba entrando en los 14, 15, 16 y era lo que estaba de moda, pues eran dos equipos, un equipo muy bueno en esa época y de muchos jugadores destacados, aparte que me hacía como que era un equipo que si te pones a ver muchos jugadores lo seguían en esa época. Claro, claro. Bueno, Osvaldo Guillén que imagínate, tuvo tremenda carrera. Un Café Martínez. Sí, de verdad que era una Guaira que era un gusto verlo. O sea, era un gusto verlo y además jugadores que yo siempre menciono de que me encantan los jugadores que sudan la camiseta. Y eran jugadores que de verdad lo daban todo en el terreno de juego. O sea, y al final tuve la suerte de jugar con casi todos. No me tocó Osvaldo, no me tocó Pedrisque, me tocó yo debuté el año que se retiró Luis Salazar. Me tocó Café Martínez, Raúl Pérez Tobar también me tocó, o sea, que ya yo jugaba. Claro. Y bueno, era para mí como decir un sueño estar ahí mi primer año y que todos esos jugadores no se habían retirado por completo. Claro, y hablando un poco ya de lo que es el inicio como profesional, Lino, firmas 28 de diciembre de 1989 con Angelino, y si estoy lo correcto, en enero del próximo año firmas con las Águilas del Zulia ya oficialmente en Armas Organizaciones. Sí, yo de verdad que tuve varias opciones de ir después que firmé con Angelino, 3 equipos del béisbol me ofrecieron, pero al final, tú sabes, como todo maracucho, quería estar en su casa y como todo fanático de Zulia, me quedé ahí. Claro. Lino, ¿qué recuerdas de esa firma? Bueno, aparte, como tú dices, la alegría de como zuliano poder firmar con el Zulia, ¿qué recuerdas así como anécdota de esas dos firmas, tanto los angelinos como con las Águilas? Bueno, yo estaba practicando desde octubre con el equipo. Teníamos un grupo ahí de varios jugadores que estábamos por firmar. Cada scout de cada organización que venía nos veía, ya comenzó la liga y empezaron a ir. Y la anécdota con Angelino fue que Pompeyo a mí nunca me hizo un tryout. Él simplemente veía los tryouts de los otros equipos, me veía practicar y un día llamó a mi papá y me dice, ¿sabes qué? No firmes con ninguno, ya yo te voy a firmar a Lino. Te voy a dar mejor bono de lo que ellos te están ofreciendo y te voy a dar una opción de ir para los Estados Unidos y no para Dominicana. Y bueno, se dio, era una amistad muy grande también con mi papá, aparte del quererme firmar por mi talento y todas esas cosas. Ya Pompeyo tenía viéndome ya casi un año desde la universidad y se dio por ese lado. Esa anécdota fue un día en la mañana, no esperábamos nada, vente para acá, para el hotel, que vamos a firmar tu hijo. O sea, simplemente así, sin decir nada, sin haber antes dado como decir, vamos a hablar o nada. Vente para el hotel que ya lo vamos a firmar. Exacto. Claro, ya era alguien que venía viéndote desde mucho tiempo atrás, así que... Sí, desde el campeonato nacional anterior, también fui a Caracas a un campamento con Remigio Hermoso, que en paz descanse, hace poco se murió Remigio, una persona que le debo mis primeros pasos también, cuando fui a un campamento de verano allá en Caracas, él, Pompeyo, y después regresé a la práctica de las Águilas y se me dio la firma. Lino, y la firma también, el debut también se da de manera muy rápida, porque tú firmas, como dices, en enero de temporada del 90, y ya la próxima temporada, 91-92, tú debutas con las Águilas. Antes de hablar de lo que fue la final, ¿qué anécdota recuerdas de esos primeros días como novato? Porque
obviamente siempre llegar a un club, bueno, vaya que era un equipazo, las Águilas del Zulia. ¿Qué recuerdas de esos primeros juegos, de esos primeros pasos como novato? Bueno, yo tuve la suerte, yo viajé el primer año del año 90, yo no viajé, pero me quedé en la Liga de Verano. La Liga de Verano de Venezuela en ese momento era una buena liga. Pompeyo le pidió a los angelinos que me dejara ahí, que él era el manager de los Cocodrilos, y que me dejara jugando ahí en vez de ir a Dominicana. Y no es como el Dominicana de ahorita que está más organizado. Era una liga más competitiva, la Liga de Verano de aquí, que la Liga de Verano la Liga de Verano era más competitiva que ir para Dominicana. Entonces, ese año, a pesar de que no jugué mucho en la Liga de Verano, apenas agarré como 16 turnos, porque en verdad era mi primer año y teníamos un equipo fuertísimo. Agarré mucha experiencia practicando, estar ahí todos los días. Era como jugar la Liga Profesional de Venezuela en el verano. Claro. Y eso me ayudó mucho. Al siguiente año viajé a la Rookie y sí me fue muy bien. O sea, fue un año muy bueno en la Rookie, que batí muy bien y que fui All-Star de la Rookie, el mejor segunda base de la liga, líder en triple. O sea, llegué a Venezuela con un buen año en la Rookie y eso me ayudó también a que pudiera estar en el equipo. El roster, por supuesto, era un roster abierto que te podían meter, no como ahora que tienes que pasar el roster a la semana. Y al principio de la temporada no se incorporaban muchos jugadores. Entonces, por la versatilidad de yo salir a correr, de tocar la bola, de salir de corredor emergente, y cuando se podía darme un turno, Pompeyo lo hizo muy bien conmigo, o sea, y con muchos que estábamos ahí en la banca, y me dio la oportunidad teníamos un equipo muy bueno, el cual ganábamos muchos juegos, y se dio la oportunidad que me pudieran dar la oportunidad de jugar ese año bastante. Qué bueno, Lino, y bueno, como tú dices, pues venías caliente desde una muy buena temporada, y obviamente pues ese puesto se venía ganando, dado la actuación que tenía. Siempre le doy espacio a los comentarios, Lino. Entonces, aquí sí, mi hermano, mucho tiempo, pero somos hermanos de hace mucho tiempo, de esos años en Caracas, de esa liga de verano, en La Rinconada, por allá, es un preparador de caballos muy famoso, y bueno, en cualquier momento nos veremos, mi hermano. Claro, bueno, un saludo y gracias por conectarte. Justamente te iba a leer el comentario porque de verdad fue bastante emotivo y a veces uno dentro de la conversación pues obvia un poquito los comentarios pero súper importante hacer mención. Y como siempre digo, Lino, yo siempre hablo de que es un espacio abierto para que precisamente pues aprovechen de dar sus saludos, sus comentarios y siempre con el mayor respeto pues también sus preguntas. Sí, no, está bien, está bien. Bueno, hablemos ahora sí, Lino, bueno, temporada, debut, como tú dices, bueno, venías caliente, se te da, haces el roster y vaya que inicio de temporada. No solamente llegan a la final, sino bueno, también la ganan. Sí. ¿Qué recuerdas de esa final 91-92 que le ganan a los Tigres de Aragua? Esa final tengo una anécdota que, bueno, no todo el mundo la sabe, pero es una anécdota muy... nosotros teníamos a Dan Lewis, un zurdo americano que tuvo un año buenísimo, tremendo pelotero que llevamos ese año, y él estaba lesionado de la pierna, no podía correr mucho, pero sí estaba en el line-up porque en verdad bateaba mucho, era el tercer bate de nosotros, el cuarto bate de nosotros, y tuvo un año muy bueno, Dan Lewis. Y comenzó el primer juego de la final con los Tigres, y empezamos ganando como 5-1 el juego, y este muchacho Dan Lewis da una línea, pero le dice a Pompeyo que no puede correr más. Entonces Pompeyo, claro, me dice, Lino, era temprano, era como el quinto inning apenas, cuarto inning, y me dice, Lino, voy a correr por él en tercera, y yo salgo a correr. Primer juego, 19,000 personas en el estadio, estaba full el primer juego de la final. Y salgo, y entre la novatada de estar corriendo, Eduardo Pérez, que era el catcher de los Tigres, y Cheo García, que era la tercera, ellos dijeron, bueno, metieron al novato, lo vamos a sorprender. Segundo picheo, clarito, trataron de sorprenderme en tercera, yo me devolví, el tiro fue malo,
y me vengo para home. Resulta que la pelota le dio al umpire de la línea de tercera. Oh, Y con todo y eso no había jugada en home, porque, o sea, sí tenía velocidad, pero igual hubo un tiro para home. Pero Eduardo Pérez, entre su veteranía, me metió la pierna antes de llegar al home. Y nadie lo sabe. Entre, ok, entre su malicia y todo, que Eduardo es mi amigo, mi hermano ahorita, y no te extrañes que me mete la pierna y yo me caigo. Y no piso ok, home, pero él tampoco agarró la bola. Tuve que volverme a pisar y anotó la carrera. Esa es la primera anécdota. En el inning siguiente empezamos a hacer carrera y se pone el juego como 9, como estaba el juego ya como 7-0, algo así, y viene a batear Quintana con 3 hombres en base, Carlos Quintana. Ahí se conectó un pitcher de México que nos hizo ganar un juego en la final del 2017. buena, saludos, saludos, gracias por conectarte y, Sí, sí. Bueno, cuando vengo a batear, Dan Luis era el cuarto bate y está bateando Quintana con base llena. ok, Rolando, saludos a Rolando. Este, eh, Todo el mundo, yo no iba a batear. O sea, a mí, Pompeyo me ha dicho, tú saliste a correr, en el turno cuando te llegue, viene a batear Adrián Jordán. Tú no vas a batear. Y yo estoy pendiente, o sea, yo sabía que iba a batear Adrián Jordán. Pero entre la emoción que habíamos anotado 2 carreras y había base llena y estaba bateando Quintana, yo me voy al puesto de prevenido. ok, Puesto de prevenido, pero adentro está Adrián Jordán con su bate. Cuando viene a batear a Quintana con base llena, resulta que Quintana ha dado jonrón con la base llena. wow, Después, imaginar, nos pusimos a ganar 10-1, el estadio se iba a caer, Quintana, en todas estas, yo felicito a Quintana y nadie me dice nada y me voy a batear. O sea, yo me metí a batear, todo el mundo celebrando, y en el segundo picheo doy línea de hit. Yo creo que nadie en el estadio, de las 19,000 personas que había, vio mi hit, solamente mi papá. Nadie. Porque todo el mundo estaba Quintana, y Quintana salió del dogado, y eso era Quintana, y yo resulta que yo estaba con doble en segunda y nadie se había dado cuenta que yo había dado hit. Es una anécdota que tengo. Y terminé el juego de 3-2, al final ganamos 19-1. El primer juego claro, ese es un juego que queda completamente abierto. Y bueno, Lino, menos mal que dentro de la viveza de Eduardo te dio chance de volverte y tocar el home, porque sí. o sea, No, la pelota vaya, la pelota se fue bien lejos. vaya que quizás ese turno no se fuera dado si Sí, imagínate la viveza de Eduardo se fuera concretado en el lado, en el home. Pero bueno, sí, son las cosas que como tú dices, pues los seguidores obviamente no conocen. Son sí. esas cosas que quizás el pelotero lo vive y por eso me encantan estos espacios, Lino, para siempre hablar de esta anécdota. Que, Mucha gente en ese primer juego, imagínate, una primera juego en la final que fue muy parecido al primer juego que tuvimos después nosotros en el 2000. Primer juego de la final en Maracaibo, abriendo el juego Wilson Álvarez en las 2 oportunidades y con el estadio que no le cabe un alma, imagínate, muchas son las cosas que pasan que los fanáticos no se dan cuenta de eso. Yo al final y terminé bueno, 3-2 en ese juego. claro, era lo que te iba a comentar. Terminas ese día dando 2 correcto. Llego a la casa y le pregunto a la gente y yo no vi cuando tuviste el hit, nadie. Era como que tú jugaste, sí. Yo vi que saliste a correr, pero claro, porque era la celebración, íbamos un montón de carreras, Quintana, la vaina. Pues bueno, imagínate ese momento como fanático, Lino. O sea, primer juego, Wilson Álvarez, da gran slam, Carlos Quintana, dos figuras importantes en ese momento para las Águilas. O sea, entiendo que en tu casa no hayan podido ver ese hit porque... No, yo estoy seguro que mi papá fue el único que lo vio en el estadio. De por sí de mi casa, más que iba mi papá, mi mamá y mis abuelos no iban a los juegos. Era mi papá el único que iba. Bueno, y si ya de por sí era de las Águilas, imagínate cuando verte vistiendo ese uniforme, Lino. No, para él eso ha sido lo más grande.
Para mi papá que yo haya jugado béisbol profesional y con Águilas ha sido yo creo que lo ha hecho más feliz en el mundo. Qué bueno, Lino, qué bueno. Y vaya que ese equipo estaba bueno, Lino. Eh, la temporada siguiente vuelven a quedar campeón y logran el bicampeonato. ¿Qué recuerdas de esa final en particular? Es contra Magallanes, por cierto. En esa final no entré en el roster de la final yo. Estuve ahí porque uno se podía quedar y todo. En la temporada Claro. tuve menos acción que el año anterior. Era un equipo más completo. Jugué muy poco ese año. Estábamos ahí, sí estuve en el roster algunos juegos en el round robin y sí tuve una participación mínima, pero igual la disfruté porque fue un año de enseñanza para mí, esos 2 años estar ahí Claro. en el dogado, estar a veces no, a veces sí, viendo todos esos jugadores y viendo cómo era un equipo que salía todos los días a ganar. Me enseñaron a jugar la pelota como debe ser, la importancia que se le podía dar a una camiseta. Eran un tiempos diferentes, era más respeto con los jugadores caballos, ellos mismos te decían cómo era la cosa, y ver un Johnny Paredes llegar de Grandes Ligas a jugar, un Quintana, un Julio Machado, toda esa gente que se fajaba, ahí fue un aprendizaje. Yo creo que los 20 años que yo jugué béisbol profesional se los debo mucho a mi principio con Águila, de poca acción, pero de mucho aprendizaje de se debían de hacer las cosas para jugar bien béisbol. Y tú dices algo súper importante, lo que es el respeto de los caballos en el equipo para los novatos y esa orientación en los primeros pasos para mostrarle que, bueno, que día a día hay que salir a ganar y que bueno, hay que hacerlo con orgullo a la camiseta que tú estás en ese momento representando. En esos primeros Sí. pasos, Lino, algún jugador que quizás, vamos a decir que estuviera un poco más contigo ahí en esos inicios. Éramos un grupo que veníamos detrás de esos jugadores ya que estaban ya en sus últimos años. Orlando Muñoz, mi hermano, mi roomie, mi compañero, o sea, más que una amistad de equipo, una amistad de una hermandad en mi casa, como un hermano más para mis hermanas. Este, Lixon Nava, por supuesto, mi compadre, ¿qué te puedo decir? Él tuvo 17 años en Águilas como jugador, yo tuve 11 y de esos 11 fuimos 9 compañeros de cuarto, compañeros de tristezas, compañeros de alegría, de conocimientos, de entrenar, de pararnos temprano, de tratar de mejorar. Y bueno, admirando siempre a Johnny Paredes. Imagínate, yo jugaba segunda base afuera y era como mi ídolo verlo jugar, Cristóbal Colón, Pedro Castellano, Enrique Alfonso Gómez, el mismo Julio Machado. Nos enseñaron mucho, era mucho carácter, se jugaba demasiado bien la pelota y eso se lo debo a todos ellos. Qué bueno, Lino. Voy a hacer la primera pregunta que dejaron los aficionados al privado. Bueno, después de esos dos títulos también viene un tiempo en el que quizás las Águilas no le fue tan bien. Digamos que hubo varias temporadas en las que quizás la vio un poco difícil el equipo. Y la primera pregunta que hacían era esto, Lino, y como tú dices, pues hay cosas que de repente muchos seguidores no saben. Ellos querían saber cómo fue tu experiencia, tanto en la Liga Mexicana como en la Liga Italiana. Que esa es la primera pregunta que dejaron los seguidores al privado. Ahí me preguntan que siempre soy el número 9. Al principio de mi carrera no, pero ya después sí fue el número 9 casi todas mis temporadas con Águila y en el profesional. Sí, los 2 primeros años no tenía el número, no usé el número 9, pero como a partir del tercer año con Águila usé el número 9 y fue el número que usé toda mi carrera. Claro, vamos a aprovechar esa pregunta, Lino. ¿Alguna razón porque quizás en las primeras dos temporadas no usaste el 9? La anécdota del 9 viene de un día hablando en mi casa con mi abuela y eso, y me dijo que le gustaba ese número. Y como yo era muy de mi abuela, ella me dijo, ¿por qué no usas el 9? A mí me gusta ese número para ti.
y ahí vino el cambio mío al número 9. Yo entré usando el número con Águilas, creo que el número 18, porque el 19 era Trillo, el 18, y hubo una temporada, la primera creo que usé el número 2 o el número 5, y ya después de ahí el número, no, usé el número 12 creo, porque era mi cumpleaños, algo así. Pero ya después, como el tercer año, siempre fui el número 9 por mi abuela. Claro, bueno, buena anécdota y buena pregunta del aficionado. Te vuelvo a preguntar, Lino, la pregunta que me dejaron al privado. Sabes que en esos años quizás, bueno, se estaba dando lo que era la liga, bueno, tú juegas después, pero lo que es la liga italiana, pero era muy común también ver al venezolano en la liga mexicana. Entonces, la pregunta que hacía el seguidor, que la dejaba al privado, era, ¿cómo fue tu experiencia en ambas ligas, Lino? Bueno, yo primero hablando de las Águilas, después que ganamos los otros campeonatos, clasificamos casi todo el tiempo. Nosotros clasificábamos al final en los round robin era que no nos iba bien. Que todo 93, 94, 95, siempre para el 95 perdimos una final con Caracas. En el 95-96 perdemos la final con Caracas. 96-97 también clasificábamos, siempre estábamos ahí. Bueno, tú sabes lo difícil que es ganar un campeonato. La mala racha de Águilas, y no es por nada, después que quedamos campeones en el 2000, que fue mi última temporada con Águilas, hasta que volví en el 2011, después del 2000, en el 2001-2002, ahí fue que las Águilas sí tuvieron una racha como de 6 años sin clasificar. Y con respecto al béisbol mexicano, yo llego al béisbol mexicano en el 2000, y para mí yo creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado, porque era un nivel muy alto de competencia. Yo venía de jugar mucha liga independiente en los Estados Unidos, y sí jugaba todos los días, pero yo creo que llegué a México en un momento en el cual ya yo tenía 27 años y estaba bien maduro, con bastante experiencia en Venezuela, y era una liga bastante competitiva en la cual ya sabes que era más exigente para los extranjeros. En ese momento eran solamente 4 extranjeros en México y había que hacerlo bien, si no te votaban. Y el jugar todos los días, me tocó un equipo donde los 2 primeros años jugué todos los juegos, 125, 122 juegos y 122 juegos en 2 años consecutivos, sin descansar ni uno. Y eso me ayudó mucho a mi regreso a Venezuela en lo que era más confianza y ir al home con muchos más turnos de experiencia y todo. Ya después en el 2006, que ya no regreso a México, voy un año más a la Independiente. Fue el año que murió mi mamá y no pude regresar a México. Pienso que podía haber jugado 2 temporadas más en México, pero con lo de mi mamá se me complicaron un poco las cosas. Ya después decido irme a Italia en el 2008 porque me ofrecieron un buen contrato. Era una liga que estaba llevando buenos importados también. El dinero no era malo y me iba a servir como un poquito más de descanso para cuando regresara a jugar a Venezuela. Claro, claro. Sí, bueno, quizá la pregunta un poquito más fuera de época, porque ahora es que nos queda hablar por los años con las Águilas incluso, pero siempre, como te digo, siempre es importante darle ese espacio para que los seguidores también puedan hacer sus preguntas, y bueno, era la primera pregunta que me dejaban. Lino, temporada 99-2000, te da esa final con Magallanes. Un saludo a mi amigo Marlon Roche. Saludo, mi hermano. Bueno, Marlon, gracias por estar presente. Un saludo igualmente por aquí también. Un equipo de las Águilas que combina experiencia y juventud, Lino, y además, bueno, una tremenda importación. ¿Qué recuerdas de esa temporada antes de entrar en lo que es la final como tal? Bueno, teníamos un gran manager. Mark Bomba, de verdad que era un tremendo tipo. Era un tremendo tipo. Teníamos un pitching coach de Mary, que después tuvo muchos años con Magallanes, que eran unos tipos que era de verdad que eran manager jugadores. Ellos te apoyaban al máximo, te sacaban lo mejor de ti, y no tenías nada, ninguna parte negativa de esos dos personajes. Hicimos una amistad con ellos muy buena, y yo creo que una de las claves
principales de ese campeonato fue la confianza que nos daba Mar Bomba a la hora de jugar y bueno, también los años que tuvieron Bam Bam, Ramírez, los importados que Reggie Taylor, Jimmy Rollins, que se tienen que unir para tener la temporada que tuvimos. Pero en verdad yo creo que la base fundamental de ese campeonato fue la manera como Mark Bomba nos dirigió y cómo movía los pitches. Un teamwork, Lino, puede decir que había de verdad. Teamwork existía porque éramos bastante unidos, éramos muchos muchachos jóvenes con hambre de jugar, un Douglas García, un Guillermo Quiroz recién firmado, Humberto Quintero, o sea, teníamos un montón de muchachos jóvenes que estaban llegando, pero que tenían mucho talento, y ya nosotros, pues, Orlando, Lixon, Bam Bam, mi persona, Rafael Álvarez, ya teníamos un tiempo en la liga y se combinaron bien las dos cosas para llegar al campeonato, aparte de que Jimmy Rollins, Reggie Taylor, Holber Cabrera también. No, esa fue una clave. Yo creo que después del manager, después de Bomba, yo creo que la clave de ese campeonato de nosotros fue Yolber. Yo siempre lo digo, Yolber es un pelotero que con todo mi respeto puede decir una de las personas más inteligentes que yo he jugado, una persona que sabía lo que estaba haciendo, era muy vivo jugando la pelota. Y con todo y tenía algunas limitaciones en X o Y, él sacaba lo mejor, no solamente para él, sino para todos. Claro, unos peloterazos, tanto Holber como Orlando Cabrera, o sea, de verdad que unos peloterazos y como tú dices, pues se les caracterizaba mucho por la inteligencia dentro del terreno de juego. Sí, no, Holber era fue una clave ese año con nosotros. Fue una clave, igual que Bam Bam, igual que Alexander Ramírez cuando llegó. O sea, todos pusimos un grano de arena ese año y todo nos salió bien. Gracias a Dios ganamos el campeonato y de verdad contra un equipo que estaba bastante fuerte. Sí, era un trabuco ese Magallanes y ya vamos a hablar un poco. Vamos a hacer leer un comentario. Lino, de verdad que, bueno, un seguidor que es bastante frecuente en el canal y bueno, su hijo Sebastián juega también béisbol, entonces dice, bueno, buenas noches, saludos de Valencia, todo Carabobo, full sintonía como siempre con el deporte, al lado de mi hijo Sebastián. Y bueno, Lino, un saludo para ti. Dice, bueno, saludos. Un excelente jugador de las Águilas. Saludos, sí, de verdad que los fanáticos de Magallanes y de Valencia siempre le han demostrado a uno cuando va con otro uniforme respeto y admiración y siempre se te acercan o tienen una palabra bien buena para uno. En Caracas también me ha pasado mucho, sobre todo en Caracas y en Valencia y en Barquisimeto siempre hay el fanático que te recuerda de muy buena manera. Claro, es así, Lino, y bueno, yo siempre hablo de lo importante de respeto hacia el jugador. Y siempre comento, Lino, siempre casi todo en todas las oportunidades digo, oye, valoren el sacrificio que hace el pelotero por brindar el mejor espectáculo. Con problemas, mucho tiempo fuera de casa, mucho tiempo fuera de la familia. Y saludos, Ike Álvarez. Saludos, Ike, gracias por conectarte. Y bueno, siempre hago mención de eso, Lino, el respeto hacia el jugador, porque de verdad es mucho lo que sacrifica en el desarrollo de su profesión. Y bueno, a veces el aficionado tiende a veces a ser un poquito duro, pero bueno, como tú dices, gracias a Dios, has tenido buenas experiencias en la mayoría de los estadios donde has estado. Te voy a comentar un pequeño momento, Lino, y me gustaría que tú de ahí, pues, hables en general lo que recuerdas de ese momento. Octavo inning, encuentro 5-5, 3 en base, primero de la final, 1-1 el conteo, 2 outs, y limpia las almohadillas. ¿Qué recuerdas tú de ese primer encuentro de la final contra Magallanes? Bueno, primero que era mi primera final o sea, regular, que abría el juego. Correcto. Por las 2 finales anteriores no había jugado y bueno, tuve la gran oportunidad de comenzar jugando después de haber tenido unos
unas buenas participaciones en diciembre y bueno, Mar Bomba me da la oportunidad de abrir el juego. Primero que todo, para mí eso era un sueño hecho realidad, no solamente estar en una final como lo había estado antes, sino jugando regular. Claro. Ya para mí eso era, imagínate, para mí mi familia era una de las cosas más grandes que me podía pasar. Estar en el equipo que me vio crecer, en mi casa y en una final. Bueno, el batazo ya había dado en el primer turno, había tocado la bola de sacrificio, de verdad que tenía mucha confianza en ese juego y bueno, todo se nos dio a que me tocara el turno importante y gracias a Dios pude conectar ese batazo que a la postre fue el que nos dio la victoria. Bueno, Lino, decir como tú recuerdas quizás la conexión de Carlos Quintana, donde se cae el Luis Aparicio, yo te puedo decir que esa conexión tuya te iba a caer el estadio. O sea. Casi igual, casi igual. Lo que faltaba era que hubiese sido jonrón, porque había más se llena también. Pero fíjate, bueno, tú hablas de, y si hablamos un poquito del comparativo, tú hablas de que el juego quizá en ese honrón de Carlos Quintana estaba completamente abierto. Sin embargo, estamos hablando de que 5-5, o sea, octavo inning, estamos hablando de que el juego estaba, además, el Zulia inicia ese inning abajo, creo, si no me recuerdo, 5-2, terminan, o sea, empatan el juego ahí reaccionando y te toca ese turno con 2 outs, o sea, no, tampoco era que quizás con un fly de sacrificio tú traías la carrera, o sea, tenías que sí o sí pararte de allí. Exactamente. Bueno, sí. Sí, bueno. Sí. Eso fue lo importante del batazo, que era el turno importante de poder ganar el juego en ese mismo inning. Claro, y además, bueno, ya hay una serie que fue súper pareja, pero podemos decir que siempre un primer juego de la gran final es súper importante y de ahí pues marca el inicio de ese título para el Zulia. Sí, no, acuérdate, ese juego quedó así, lo suspendieron y todo, pero al otro día perdimos el juego y fuimos 1-1 para Valencia. Correcto. Nosotros tuvimos que ganar 3 juegos en Valencia más terminar ese para ser campeón. Correcto, sí, correcto. Bueno, te cuento, Lino, como anécdota, que yo estuve en ese juego donde ustedes se titulan en Valencia. O sea, yo soy aficionado a los Leones del Caracas, lo he dicho en la mayoría de las conversaciones. Sin embargo, soy un apasionado del béisbol y bueno, tuve esa oportunidad de estar en ese encuentro y de verdad, pues, mi papá es maracucho, así que te puedo decir que en mi casa se vivió ese título con mucha emoción. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, Lino, viene esa temporada 2001-2002, bueno, pasa a Pastora por cambio por Luis Ordaz y bueno, tienes quizá temporada y media con Pastora, de repente las cosas quizá no te acompañaron mucho ahí con Pastora que bueno, tenía un Ramón Hernández, tenía un equipo bastante bueno también. ¿Qué recuerdas quizá de esa temporada que tuviste con Pastora? Sí, yo llegué a Pastora y en verdad el equipo de Pastora estaba bastante bueno. El equipo de Pastora tenía un line-up que en verdad cuando se incorporó Alex Cabrera era un line-up bastante temible. Yo creo que a Pastora en esos años lo que le faltó fue quedar campeón. Yo llegué del cambio, de una vez Dorante me dio la oportunidad de jugar todos los días en el right field y no me fue muy bien al principio. Todos conocen el estadio de Pastora, también era un estadio difícil para batear. Difícil. Teníamos un buen line-up y al final cualquiera que jugara estaba haciendo las cosas bien. Yo diría que lo tomé muy profesional, fuimos al round robin, no tuvimos a punto de pasar a la final y perdimos 2 juegos al final del round robin y bueno, cosas de béisbol que no se te dan a un equipo con todo y lo bueno que era. Y ya después el cambio viene, no fue un cambio tampoco así como que no era porque no había rendido ni nada, simplemente que se le dio la oportunidad de hacer un doble cambio con Magallanes y con Caribe y se da el cambio de que Caribe me quería y ellos no querían al Potro Álvarez en ese momento. Claro. No era que no lo querían, yo creo que había un problema ahí más económico y esas cosas y
Y bueno, el cambio viene por mi amigo, por el Potro Álvarez, que en su momento lo cambiaron a Pastore y después termina en el mismo cambio como que brinca Magallanes. Claro. Lino, bueno, ya tú sabes más o menos cómo funciona un poquito el Instagram. Nos recorta siempre el tiempo del primer live para que no quede así como de repente un corte tan brusco. Vamos, si te parece, vamos a hacer un primer corte y Ajá. en unos 2, 3 minutos nos volvemos a conectar, porque obviamente, bueno, hay que hablar de ese periodo con Caribe, que también para ti fue muy bueno, y bueno, hablar un poco de lo que ha sido tu trayectoria también como dirigente y como cumpliendo otras funciones dentro del béisbol. Entonces, vamos a hacer un pequeño break en este corte, guardamos este primer video y nos conectamos en unos 2, 3 minutos, si te parece, para seguir continuando con lo que ha sido tu exitosa carrera. Dale, no hay problema. Perfecto, perfecto. Por su excelente paso por los Caribes y bueno, hablar lo que también fue su rol como coach y hablar un poco sobre la actualidad de Lino O'Connell para que todos podamos saber que en la actualidad que está haciendo Lino y lo que son sus planes a futuro quizás, tanto en el béisbol venezolano como en el béisbol mexicano que actualmente se encuentra. Así que bueno, ahí estamos conectando. Ya será solo para volver a tener a nuestro querido Lino O'Connell en la noche de hoy. Listo. Perfecto, hermanito. Sí, es que, mira, me ha pasado, Lino, que de verdad la conversación se hace tan amena que te avisa el Instagram que te queda 20 segundos y la despedida así como muy fugaz. Entonces, bueno, obviamente para poder cumplir ambos ciclos y continuar. Bueno, estábamos hablando, Lino, lo que es tu paso 2002-2003 a Caribe, donde como tú comentabas, bueno, fue pieza clave el Potro que termina llegando a los Navegantes del Magallanes y bueno, pasas tú a Caribe. ¿Qué recuerdas de esa primera temporada con Caribe, Lino? Bueno, no, de verdad que a Caribe llegó y está un equipo con mucha hambre, con mucho talento, con muchos jugadores con ganas de ganar, con muchos jóvenes, con un talento increíble, un Eliezer Alfonso, con un talento grandísimo, un Luis González, un bateador ya hecho en la liga, un Luis Rodríguez, ya establecido ahí, comenzando a jugar segunda base, un Omar Infante, un jovencito también recién llegado ya por llegar a las grandes ligas. ¿Qué te puedo decir? Silva, Fernando Nieves, Fernando Lunar, era un equipo de jóvenes con mucho talento y que iban a llegar casi todos a grandes ligas. Bueno, me uno a ellos ya con mi experiencia ya de varios años en la liga y de verdad que en un estadio donde era para bateadores, éramos un equipo que bateábamos mucho ahí y eso me ayudó bastante, llegar de México de buenas temporadas. Yo creo que todo se dio para que mis temporadas en Caribe fueran buenas. Y vaya que fueron buenas, Lino. Tú llegas 2002-2003 y ya la próxima temporada, 2003-2004, como tú dices, con ese trabuco armado, creo que esa es la temporada donde se incorpora también Magli Ordóñez y participan ya directamente en lo que es la primera final con Caribe, pues como Sí, como equipo. era 2004-2005, si no me equivoco. 2004-2005 que fue que fuimos a la final con los Tigres. 2003-2004. ¿Sí? 2003, sí, 2003-2004, sí. Porque Ajá. la 2004-2005 hay tremenda temporada tuya que ya lo vamos a comentar. ¿Verdad? Vamos a hablar de ese título de bateo 2004-2005. Sí. ¿Qué te recuerdas de esa final, Lino? O sea, bueno, esa estupenda final contra los Tigres de Aragua y bueno, la final de Miguel Verdad, Cabrera. ahí está todo, lo dijiste todo. Nos ganó Miguelito la final. De verdad Claro. que no hay nada que hablar. Ahí nosotros teníamos un gran equipo, no nos salieron las cosas y Miguel de verdad que dio los batazos que tenía que dar, no solamente por los 2 honrones que dio en el último juego, sino en toda la serie. Fueron bastantes juegos bien reñidos y a la postre era un equipo demasiado inspirado al de ellos, como veníamos al de nosotros en el round robin.
pero bueno, tienen que darse muchas cosas para ganar una final, siempre lo digo, que no gana el mejor equipo, sino el que le salen bien las cosas y bueno, el batazo importante siempre lo dio los Tigres. Claro, sin embargo, a veces los juegos, como tú dices, Lino, más que quizás el mejor equipo en el momento, siempre son de detalle. O sea, siempre, y bueno, más cuando es una final de 7 encuentros, siempre ha ido algún detalle que quizás pudo haber cambiado la historia. ¿Recuerdas algún instante en el que tú dijeras, oye, hoy en día, o no sé si incluso después que la pierdan, que tú pudiste pensar, bueno, si quizás esta jugada en particular hubiese sido con un resultado distinto, la historia fuera cambiado? Estábamos 1-1 en Maracay en el tercer juego, nosotros nos fuimos uno ganado y uno perdido para Maracay. En el tercer juego estábamos 1-1 en el séptimo inning, el octavo inning. Estaba tirando un juegazo May Romano por ellos que lo agarraron de refuerzo. Y Maglio abrió el inning con triple. El siguiente bateador falló, venía a batear yo, y yo di un batazo, una línea para el center field que, era suficiente como para que anotara Maglio. Okay. Pero estaba de refuerzo con los Tigres en Chávez también. Y bueno, te puedes imaginar, Andy Chávez hizo un tirazo, Maglio tuvo como un poquito de miedo de tirarse en home y al final lo hacen out. Era para ponernos a ganar 2-1 y ya en el octavo inning y podía haber sido la diferencia. Claro. Y cambió toda la final porque nos terminamos perdiendo ese juego. Ganamos uno después allá y ya nos fuimos contra la pared para el último, los últimos 2 juegos en Puerto La Cruz. Entonces pudo haber sido diferente, que ganáramos, con esa carrera que yo hubiese empujado, que Maglio anote, a lo mejor ganábamos ese juego, ganamos el otro con nuestro mejor pitcher, claro. y no hubiésemos regresado 3-2 en vez de hubiésemos regresado 3-2 a nuestro favor. Y eso es lo que pudo haber cambiado la serie. No, y vaya momento, Lino, como tú dices, pues bueno, un saludo a Gorky Hernández que se conecta. Gorky, ese es uno de mis hijos, llegó a Caribe cuando yo estaba ahí y de verdad que es un joven con mucho talento y bueno, mira la carrera que tuvo. Siempre lo dije, siempre dije que se iba a perder de vista. Y es un gran amigo, un gran amigo. Saludos a Gorky, de verdad, a todos sus hijos, su familia, son muy amigos míos. Y espero verlo aquí pronto, con nosotros aquí en Sultanes, si Dios quiere. Ah, qué bueno, Lino. Bueno, yo te voy a decir que yo veía a Gorky Hernández y yo decía, ¿será que el béisbol de verdad es tan fácil? O sea, un center field que cada vez que atrapaba la bola lo hacía con una elegancia y que, como dice, pues hacía ver las cosas fácil. Pasaron muchos jugadores, han pasado y siguen pasando muchos jugadores buenos por Caribes y el relevo, el equipo que vino detrás de mí de Caribe ya llegó a sus 2 finales, 3 finales, Amarista, todo Gorky, toda esa gente que vino detrás de nosotros, de verdad que tremendo equipo tenían esos muchachos, mucho talento. Pero siempre dije, Gorky y Tabata, cuando llegaron de 17, José Tabata, correcto. Tabata y Gorky, que llegaron ahí de jóvenes de 18 años, 17 años, desde que llegaron nosotros sabíamos que se iban a perder de vista y mira cómo fueron sus carreras y gracias a Dios llegaron a Grandes Ligas y son lo que son. Qué bueno, Lino, bueno, qué bueno que lo recuerdes así con tanto cariño y seguramente, bueno, es mutuo, igual Gorky, seguro, bueno, como tú dices, lo vas a tener pronto, así que... No, ese es un hijo mío, él lo sabe. Qué bueno, qué bueno. Bueno, llegamos a ese momento que 2004-2005, Lino. Te doy más o menos un repaso por las estadísticas: 378 verajes, 70 y 5 cuadrangulares, 26 empujadas y 32 anotadas. Vaya temporada. Queda campeón título de bateo. Sí, y perdí 7 juegos porque me fui a Japón perdí una semana. Fui a Japón a un tryout y bueno, después que regresé de Japón, sí, pude
pude tener el año. Mira, Claro. Gorky, es que yo le presenté a su esposa, él dice, y el que me unió a mi esposa. Sí, 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 eso es cierto. Esa es una anécdota que siempre contamos. Yo fui el que le presenté Bueno, a su esposa. además de todas las anécdotas que tendrán dentro del campo, sin duda algo por lo cual nunca se va a romper ese lazo de amistad. No, no, Imagínate, Lino. no, son grandes amigos y bueno, tanto Ariadna, su esposa, y a él siempre son grandes amigos, tanto fuera como dentro del terreno. Qué bueno, Lino. Siempre es súper importante esos lazos que inician en el béisbol, pero que sin duda pues traspasa fronteras, va mucho más allá de lo que es dentro del terreno de juego. Sí, ese año del campeonato de bateo, de verdad que me sentía muy bien. Fue un año de mucha confianza de mi parte en el home. Tenía nadie lo sabe, pero yo tenía un extra ese año porque mi mamá ya la habían, ya le habían descubierto el cáncer el año anterior y estábamos en pleno proceso de quimios, terapias y en pleno proceso de muchas cosas. Y yo tenía como un ánimo extra. Mi mamá en cama me animó mucho. O sea, ella estaba entre sus operaciones y su recuperación y nunca me dejó de animar y que siguiera. Y bueno, yo cada vez que me ponía el uniforme, ese año en especial, iba con un ánimo extra y unas ganas de hacerlo bien por mi mamá. Oye, bueno, qué momento de verdad, Lino, y bueno, como tú dices, pues un extra, no hay mucho que decir, de verdad, bueno, qué bueno que hayas tenido esta excelente temporada y, y bueno, que lo hayas hecho, como tú dices, pues por tu madre, de verdad que bueno, un momento bastante difícil y fíjate que era lo que hablábamos quizá en el espacio anterior, pues son cosas que de verdad los seguidores no lo saben, el aficionado, y por eso sigo siendo enfático en que, bueno, siempre pido el mayor respeto de verdad para los jugadores, porque son cosas que no se sabe y sin embargo el jugador sale al terreno de juego a dar el mejor espectáculo. No, no, y yo vengo de una familia, como al principio hablamos, de deportista. Mi mamá trabajó mucho por el deporte. Yo creo que una de las personas que más ha trabajado por el deporte en el estado Zulia, en lo que es la ayuda integral, lo que fue la ayuda integral y educación al atleta de alto nivel, creando fundación y todo. Y el ver a mi mamá en esa situación y que ella no tuviera sino palabras para que tú eres un profesional, tú no tienes que estar aquí conmigo, tú tienes que ir a jugar, tú tienes que hacer tu trabajo, por eso esa es tu carrera, yo voy a estar bien, no te preocupes. Eh, Era para mí más estímulo, porque a veces te digo, de verdad lo que me provocaba era quedarme en Caracas, que teníamos la terapia en Caracas en ese momento, y no ir a ningún juego, pero ella nunca me dejó de apoyar en que yo tenía que estar en el terreno de juego y jugar y salir adelante. Qué bueno, Lino, qué bueno, tener ese apoyo tan importante, siempre la familia, bueno, pilar fundamental en la vida de todos, no solamente de los deportistas, sino en la vida de todos, pero bueno, en este caso, pues, en particular lo que fue para ti es ese apoyo de tu madre. Saludos a Eh, Diana Reyes, Ronald, saludos desde Arizona, un abrazo. Sí, bueno, saludos y gracias por conectarse. Bueno, Gorky también dice saludos a los dos, de verdad bendiciones. Bueno, igualmente, Gorky, amén. Bendiciones para ti y para tu familia también. Igual para Gorky, un abrazo. Seguimos en contacto, él sabe que estamos en contacto para el año que viene. Qué bueno que pronto estén. Lino, se da esa temporada 2010-2011. Se da esa temporada que, bueno, oficialmente da el retiro como pelotero activo en Venezuela con las Águilas del Zulia. Eh, Como tú dijiste, bueno, una familia unida a las Águilas, tus inicios de carrera también dentro de la organización, ¿qué representó para ti poder tener ese retiro con tu equipo? Pues yo creo que lo hice con ese sentido. Yo tuve la oportunidad después de que el equipo de Caribe no me invitara a las prácticas. Tuve la oportunidad de ir a varios equipos por un año, 2 años más, que era lo que yo quería jugar,
pero al final me decido con Águilas. Era un equipo que estaba en plena transición. Yo sí necesitaba un jugador veterano, alguien que pudiera estar ahí saliendo de emergente, jugando primera. Y bueno, se me dieron las cosas y pude firmar con ellos. A pesar de que no fue un buen año en general para el equipo y para mí en lo personal, pudo haber sido mejor, pero la intención era esa, que si jugaba un año o 2 años más fuera en Zulia, en mi casa, ya que tenía 19 años jugando y casi 9 fuera de mi casa. Y bueno, Claro, el terminar ahí y comenzar mi carrera como técnico ahí, cosa que no pasó al principio por, bueno, cuestiones de béisbol, pero era la intención. claro. Sin embargo, ese inicio se da con los tiburones de La Guaira, Lino. Sí. Claro, ¿qué recuerdas de esa experiencia ya cumpliendo otras funciones dentro del mismo terreno de juego, pero ya cumpliendo otras funciones? Yo creo que yo, de verdad te digo, y siempre lo voy a decir, yo he sido bendecido por Dios en muchas cosas, porque Dios me ha puesto en lugares en mi carrera donde de verdad era donde tenía que estar. Yo comencé mi carrera con Zulia, en un equipo en unos años que aprendí muchísimo, con equipos ganadores. Me salí de las Águilas siendo campeón ahí también y mejorando mi carrera. Me puso en México en equipos donde, gracias a Dios, tuve la oportunidad de bastante bien. Y me retiro donde quiero y comienzo, queriendo comenzar en Zulia, comienzo en los Tiburones, que de verdad, como anillo al dedo. Como anillo al dedo porque siempre voy a agradecer a Jorge Belandia, que era su gerente deportivo y compañero mío con Águilas, que me dio la oportunidad. Y en un equipo donde había demasiado talento y demasiado jugador de experiencia, el Cachi, Alex Cabrera, Miguel Rojas, el Cafecito, en sus mejores momentos, Gregor Blanco, César Suárez, eh, todos esos jugadores eh, que tenían un talento increíble y que yo de verdad no me sentía como un hitting coach. Yo me sentía como un jugador más, el cual solamente tenía que recordarle a ellos pequeños detalles como si yo estuviera jugando y oye, nos va a lanzar como hacíamos cuando en mi carrera yo le decía a un jugador joven, mira, te va a tirar esto, te va a tirar aquello, esta es la forma que picha. Y no tenía que ir a mejorarles nada. Éramos jugadores casi realizados en los cuales lo que le faltaba era la parte un poquito de esa mental y de experiencia que yo tenía y de verdad que no fue buenísimo. O sea, todos salieron a batear, no es por nada, pero todos mis jugadores, casi todos los de ese equipo, llegaron a Grandes Ligas. Cafecito, Héctor Sánchez, Escobar, el que está ahorita con Arizona, Miguel Rojas, Eduardo. Eduardo Escobar, Miguel Rojas, este chamo Carlito, que después se cambió el nombre, Carlito, que jugó con Correcto. Carlos Sánchez, Carlito Carlos Sánchez, Sánchez, correcto, Héctor Carlos Sánchez. Sánchez. De verdad que yo, mi primer inicio de coach y el ser un buen coach que me considero ahorita, se los debo a esos muchachos. Porque con el talento que ellos tenían, yo solamente mi grano de arena fue darle un pequeño consejo, inculcarles algunas cosas que a lo mejor ellos por experiencia no la tenían todavía y mira dónde están y tuve 4 años de coach con un equipo que batió muchísimo y los números están ahí, entramos a los playoffs, fuimos a una final ese mismo año y de verdad lo que hizo Ale con sus 21 honrones, fueron cosas muy importantes que yo como técnico de los Tiburones en esos años me enseñaron a mí, más que yo pude enseñarlos a ellos. Y bueno, vino mi firma con los Phillies de Filadelfia por medio de Jorge, cosa que también me ayudó bastante. Qué bueno, Lino. Y bueno, vaya que se influiste, ¿no? Estamos hablando de un Cafecito que, bueno, actualmente está en Grandes Ligas. Hoy casualmente recibió nuevamente el llamado con los Cachorros de Chicago. Bueno, un Eduardo Escobar que la temporada pasada, bueno, no paró de batear, o sea, Carlos Sánchez, guante de oro en Grandes Ligas, o sea, estamos hablando de que los jugadores que pasaron en ese momento como tú dices, por esos tics que tú le determinaste de dar como pelotero,
vaya que rindieron. O sea, un Héctor Sánchez que también llegó a Grandes Ligas, tuvo, Sí, de tuvo verdad, una buena siento, no me canso de decirlo, el talento de esos muchachos, más de lo que yo les pude enseñar para que hicieran su paso a Grandes Ligas, fue lo que ellos me enseñaron a mí, de ver lo que ellos hacían y serme mejor coach. Este, saludos a Rafael Carrillo, paisano de aquí, y se acaba de unir Felipito. Felipe, bueno, Felipe es parte de ese éxito ahí que tuvimos esos 4 años con La Guaira y sabe lo mucho que él y yo, comenzando como coach, nuestra carrera como coaches, lo que pudimos aprender en esos años ahí con La Guaira, tanto él como yo. bueno, un saludo a Felipe Lira y bueno, llegó en el momento preciso de que hablábamos de los tiburones de La Guaira. Un abrazo y un beso, Felipe, también. Él sabe que lo quiero muchísimo y gran compañero ahí esos años con La Guaira y de verdad que la pasamos muy bien y los dos aprendimos porque estábamos comenzando nuestra carrera de coach. Bueno, un Felipe que espero que lo podamos también tener en los próximos días, Lino, dado que, bueno, Felipe es un caballo dentro y fuera de la cancha, dentro y fuera del terreno de juego. Súper caballo, súper caballo. Personaje. Bueno, Lino, sí, bueno, y seguro tendrá muchas anécdotas también que compartir con nosotros. Lino, tú dices que, bueno, como lo estás comentando, bueno, quizás esa transición no se da en los primeros pasos con las Águilas del Zulia. Sin embargo, después sí se da y se da junto a Wilson Álvarez, junto a Lison Nava. Vaya, o sea, qué trío en esas Águilas del Zulia como dirigentes. Sí, todos los que estamos en el béisbol saben que esto da muchas vueltas y gracias a Dios se nos da la oportunidad de volver se me da la oportunidad de volver con Zulia. Yo había tenido un año anterior con los Bravos de Margarita que me fue excelente. De verdad que ese año con los Bravos, como te digo, he sido bendecido en los equipos que he llegado por el talento que me ha tocado tanto como jugador como técnico. Llegué a los Bravos y un talento joven muy bueno. Llegamos al round robin, estuvimos a punto de pasar a la segunda semifinal. Un manager como Henry, que es tremenda, aparte de tremenda persona, un tremendo manager. De verdad que la organización de los Bravos me trató muy bien, igual que los de La Guaira en su momento cuando estuve ahí. Y bueno, se da lo del regreso a Zulia, ya que la unión que tenemos de amistad y yo con Lixon es más que mi hermano, mi compadre, y él mismo, siempre habíamos querido trabajar juntos y bueno, se da la oportunidad que yo crezca más como ya bench coach en vez de hitting coach. Claro. Y de verdad que la aprovechamos al máximo y bueno, ahí viste los resultados. Claro, claro. Y bueno, se da también, bueno, lamentable quizás esos inicios que se da en la segunda temporada, donde incluso quedas como interino también de las Águilas. En la tercera temporada. Sí, correcto. Sí. Bueno, Lino, bueno, otra de las preguntas que hacían, y ya quizá hablando un poco ya lo que es la actualidad, otra pregunta que hacían los seguidores es, bueno, vamos a formularla mejor, el fanático decía así como que quiero saber qué hace Lino en la actualidad. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco, Lino, bueno, fuera de lo que obviamente es esta pandemia y quizás todo, como todos sabemos, las actividades se han paralizado. Pero antes de la pandemia, Lino, ¿qué estás haciendo actualmente? Bueno, yo pertenezco al equipo de Sultanes de la Liga Mexicana de Béisbol. Yo soy el hitting coach los últimos 3 años. Y este año, lamentablemente por la pandemia, la Liga Mexicana de Béisbol suspendió el campeonato y no pudimos jugar la Liga de Verano aquí, la Liga Mexicana de Béisbol. El año pasado pertenecí tanto al verano como al Pacífico, la Liga del Pacífico, que es la que viene en octubre, con los Sultanes también, que por primera vez pertenecía a las 2 ligas. Jugaban en el verano y en el Pacífico. También fui coach de bateo de ellos en el Pacífico, por eso no regresé a Zulia, por la cuestión también que no había muchos problemas, que no iban los importados, que comenzó tarde. Y bueno, me dieron la oportunidad aquí de jugar, de ser coach de la Liga del Pacífico y me quedé aquí todo el año. Este año suspenden la de verano, para el Pacífico va a haber liga, pero ya no somos los mismos coaches en la liga del equipo de Sultanes en la Liga del Pacífico
Y bueno, la esperanza era que hubiera béisbol en Venezuela y posiblemente regreso con Águilas del Zulia a la temporada, pero todo está en que ver qué es lo que va a pasar. Claro, Por los momentos aquí me quedé, mi familia está aquí conmigo en Monterrey y los primeros meses nada, no tenía nada que hacer porque estaba en plena pandemia, no había nada que hacer, de claro. verdad que estaba todo muy difícil. Y ya por último, ahorita hubo un torneo de sultanes de los muchachos jóvenes en la academia. Fuimos a un invitacional con otros equipos de Puebla, yo lo fui a dirigir, un invitacional de 4 o 5 juegos. Y bueno, aquí me he dedicado a darle clase a chamos pequeños que los papás me han llamado y tengo un grupo grande de muchachos pequeños para enseñarlos a batear y eso. Y bueno, tratando de hacer lo que se pueda para sobrevivir porque no está fácil. Claro, claro. Bueno, mira, Felipe te deja un mensaje con mucho cariño que no sé si lo leíste ahí en los... No lo leí. Uh, no, y con No, él no lo tampoco. voy a decir, no lo voy a decir, No, pero eso es lo bueno de trabajar con gente rica. Con él tampoco pagaba, él pagaba siempre. El Wilson, es la gente que no deja que uno saque la cartera. Son buenísimos. Lino, si actualmente alguien quisiera comunicarse contigo para lo que tú, o sea, para los jóvenes que en este momento tú está bajo tu observación y tu aprendizaje, ¿cómo harían para conectarse? ¿Tienes Bueno, alguna sí, página en particular? O, de verdad que no tengo mi página de Instagram, que por el ¿ok? directo la gente me puede contactar. Si está en Monterrey, yo tiene el hijo que pueda jugar aquí, eso, y yo le daría la información, porque todo ha sido muy sin mucha propaganda, porque son los mismos papás que me han hecho los grupos de Claro, niños claro. y no todos los estadios están abiertos todavía, entonces no he manejado ningún tipo de información, ni de página, ni que habría academia, ni nada. Simplemente, ahí estaban más, este, simplemente por, me pueden escribir por el directo y contactaré y le digo dónde es y la hora y todas esas cosas. Pero no ha sido Perfecto. algo muy organizado, sino muy independiente. Mm, Cada vez se unen más chamos. Y bueno, gracias a Dios, hoy temprano, por eso te dije lo de las 6, porque hoy temprano Claro. jugaron muchos chamos de los que yo entreno y todos los papás me invitaron al juego y entonces fui a verlos jugar. Qué bueno, Lino. No, y por eso te comento, porque sé que obviamente, Lino, con tu experiencia y tu buen bateo, imagínate para uno poder tener esa oportunidad de que tú le des esos correctivos y esa experiencia tuya a uno, a los muchachos. Por eso te hacía comentario de si tenía alguna forma de comunicarse contigo. Yo Bueno, creo que Lino, mira, en el futuro lo voy a hacer, en el futuro voy a hacer algo más organizado, la que es que no, por la pandemia y que los papás se cuidan mucho, todavía no lo he hecho de esa manera. claro, claro, igual, bueno, esta que siempre va a ser tu casa, Lino. Si en algún momento lo hace formal, pues con gusto me hace llegar la información y yo pues obviamente lo publico en la página para que todo el que esté, como tú dices, en este caso en Monterrey, y pueda estar ahí con ese muchacho en los primeros pasos, pues con gusto de una vez te digo que cuenta conmigo para eso. Así Gracias, que, gracias. bueno, no, para nada, Lino, siempre estamos para eso, para sumar, y más en estos momentos, Lino, que es súper, como te decía al principio, es súper importante que en equipo pues podamos salir de esta terrible situación. Eh, Lino, bueno, para terminar, de verdad que para mí un completo placer haberte tenido la noche de hoy, hablar sobre anécdota y lo que ha sido tu extraordinaria carrera. Eh, Me gustaría dos cositas. Primero, bueno, en este caso, que puedas darle un consejo precisamente a esos muchachos que están iniciando dentro del béisbol. Y bueno, como segundo, pues que puedas tener el espacio quizás para despedirte de los seguidores que no solamente se han podido conectar al live, sino que en los próximos días seguramente lo van a ver. Bueno, yo en cada like que he tenido, el consejo que le doy a los niños, yo creo que sería más para los papás en estos momentos. Los papás en estos momentos de situación, inclusive en nuestro país, que está tan difícil, tratamos de tener una ilusión con nuestros hijos de que puedan jugar béisbol profesional
y tratar de meterlos de lleno a eso para, si Dios quiere y todo le va bien, pueden conseguir una firma y una ayuda económica importante para ellos. No, no, no lo dejen de hacer. Es un sueño para tanto para ustedes como papás como para los niños, y apóyenlo en lo máximo que puedan, siempre y cuando no descuiden los estudios, siempre y cuando no descuiden la disciplina del muchacho y no le nieguen la oportunidad. Hay muchos papás que ya desde el primer, es que no, que mi hijo no es bueno, que le falta mucho, que no lo firmaron aquí, empiezan las frustraciones. No es fácil, no es fácil, pero síganlos ayudando, síganlos impulsando, síganlos llevando a entrenar, que, que es la única forma de que ellos puedan cumplir su meta. Y si no la cumplieron, les queda la satisfacción de que hicieron un gran esfuerzo y los apoyaron en su juventud temprana para que ellos pudieran lograr algo. Y Qué bueno, buen consejo, Lino. saludo a todos los seguidores que se han conectado por ratico y gracias por estar pendientes. Son todos muy buenos amigos. Y bueno, tienen a Lino Conel aquí en Monterrey para lo que cualquier pregunta por el directo que quieran preguntarme, consejos para sus niños o lo que sea, estoy abierto. Qué bueno, Lino, qué bueno. Y bueno, nada, nuevamente te doy las gracias. Gracias por este tiempo tan, para mí, rico. De verdad que la pasé súper bien, súper ameno. Y bueno, me despido con un lema que seguramente lo escuchaste, Lino. Hagan el bien sin mirar a quién. Exactamente, exactamente, sin esperar nada a cambio. Correcto, correcto, Lino. Entonces, bueno, gracias, que tengas feliz noche, saludos para tu familia y bueno, que Dios lo bendiga. Amén. Saludos para ti y gracias también. Cuídate. Hasta luego, feliz noche.